Retinoblastoma. Como vimos en la cédula de Medapro correspondiente a este tema, Luisa es una paciente de 4 años que acude a consulta acompañada por sus padres. A la exploración física, el médico observa en el ojo derecho de Luisa un reflejo blanquecino denominado leucocoria, como se muestra en la imagen. En el esquema, te representamos algunas partes del ojo tratando de que ubiques el lugar donde se origina el tumor. Entonces, podemos definir al retinoblastoma como un tumor intraocular maligno derivado del tejido neuroectodérmico que se localiza en la retina neural y puede afectar a uno o a ambos ojos. Para entender mejor el tema, debemos recordar el ciclo celular. Así, este inicia en la fase G1 o bien intervalo 1, en donde la célula incrementa su tamaño. En este punto es importante mencionar que existe una fase G0, donde algunas células saldrán, ya que no es necesario que se repliquen continuamente. Aquí, la célula se encuentra metabólicamente activa, y cuando se requieran nuevas células, éstas ingresarán de nuevo al ciclo. Posteriormente, la célula pasa por una fase de síntesis, en donde duplica su material genético para darle una copia completa a cada una de sus células hijas. Seguido este paso, entramos a fase G2, en donde la célula continúa su crecimiento y se prepara para la división. Finalmente, entramos a la fase de mitosis, proceso en el cual se segregará el material genético, dando lugar a 2 células hijas. Sin embargo, el punto que se encuentra estrechamente relacionado con la patología está al final de G1 y se denomina punto de restricción, el cual está muy regulado. Así, la célula que logre pasar este punto está comprometida a concluir el ciclo celular. El gen relacionado con esta patología es RB1, el cual codifica para la proteína RB, que regula el ciclo celular. Asimismo, asociados con esta proteína están los complejos CDK4 y 6 ciclina D, que liberan el factor de transcripción E2F de la proteína RB. Para que esto suceda, los complejos tienen que fosforilar a la proteína RB, para que así libere el factor E2F y la célula continúe su paso de la fase G1 a la fase de síntesis dentro del ciclo celular. Entonces, la cascada sucede así. El punto de restricción se encuentra al final de la fase G1. En este punto encontraremos el complejo CDK4 o 6 ciclina D, el cual tiene una función de mantener o agregar fosfatos a la proteína RB. De mantenerse así, la proteína se encuentra con un menor número de fosfatos y decimos que está hipofosforilada, por lo cual el factor E2F se mantiene anclada a dicha proteína. Sin embargo, para permitir que el ciclo continúe, el complejo debe hiperfosforilar o agregar un mayor número de fosfatos a la proteína RB para que éste libere el factor E2F. Una vez liberado el factor E2F, estimula la síntesis de otro complejo, CDK2 ciclina E, el cual es necesario para el progreso de la fase G1 a la fase de síntesis. Una vez que la célula pasa este punto de restricción, se encuentra comprometida a terminar el ciclo celular. Por esta razón, al existir una falla en la regulación de la proteína RB, las células se duplican de manera descontrolada, siendo la causa de la neoplasia. Si deseas ampliar tus conocimientos sobre el tema, consulta la bibliografía referida al final de esta cédula. Gracias.